Un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu
Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos ya de antemano a este programa muy importante que es Martes de Familia. Dios les bendiga y les paso con mi esposa que les salude también. Amén, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche que vamos a tratar acerca de la comunión. Que Dios los bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que cuán importante es hablar de la comunicación y la comunión también en el matrimonio. Así que para empezar vamos a orar, amor, vamos a hacer una oración ahí a Dios para pedir la dirección, que sea Dios glorificándose en esta noche y sea Dios también hablando a nuestras vidas y que este tiempo sea de edificación y que el Espíritu de Dios se glorifique en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, hermanos. Amén. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos das, Señor, de bendición, Padre bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque gracias a ti, Señor, que todas las bendiciones que nosotros recibimos es por tu gran misericordia, Dios. Guíanos en esta noche, Señor. Háblanos de tu palabra, porque queremos aprender, Señor, porque cada matrimonio, cada hogar, Señor, te sirva a ti, Padre, porque es una bendición, Señor, porque en ello traemos una generación, Señor, esa generación que sirva, Padre, que nuestros hijos, que nuestra descendencia, nuestro hogar, Señor, sirva, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares también, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, a cada familia, Señor, y obre, Padre Dios. Gracias, Dios poderoso. Te damos gracias, Señor. Obra en esta noche, Señor, que queremos escucharte tu palabra, Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así que esta noche vamos a hablar sobre la comunicación en el matrimonio. Gloria a Dios. Así que comunicarse, en verdad, cuán importante es tener esa comunicación, ese entendimiento, ese diálogo entre el matrimonio. Vamos a hacer una definición de lo que es comunicación. Dice, es el proceso de transmisión, intercambio del mensaje entre un emisor y un receptor. Entonces aquí vemos, dice, la transmisión, el intercambio del mensaje entre un emisor y un receptor. O sea, uno que da la palabra y otro que escucha, oye, ¿no? Y sabemos que por enseñanza en el colegio también nos enseñaban sobre qué es el código. El código es el medio, ¿no? El idioma en lo que nosotros nos comunicamos. Así que, hermanos, la importancia que debemos dar o darle a la comunicación en el matrimonio, en nuestra familia. Dios siempre se ha comunicado de una manera efectiva con sus hijos, con su pueblo. Así que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios se comunica o se ha ido comunicando con sus hijos, con su pueblo, de una manera muy efectiva y entendible para su creación. Vamos a leer Génesis 2, del 15 al 17. Vamos a dar lectura. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ahí la instrucción de Dios fue clara para Adán y Eva, ¿no? La primera comunicación que se dio fue la primera comunicación que Dios dio al hombre, a su creación o a sus hijos fue ahí. La instrucción fue clara, que el día de que comiera
del fruto prohibido, la instrucción o esa comunicación fue clara. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. De una manera efectiva, Dios comunicándose con su pueblo, con sus hijos. Y Dios así también se comunica con nosotros en lo que es en respecto a los matrimonios. Vamos a ver en otra parte de la palabra de Dios, cómo Dios también se comunica con sus hijos o con su pueblo. Voy a leer Éxodo 33, versículo 9, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ahí vemos otro punto, hermano, que como Jehová dice, hablaba con Moisés. Y sigue Dios de la misma manera comunicándose con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada hermano, con cada joven, señorita. Dios sigue comunicándose con sus hijos. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba a Moisés. En otras palabras, cuando Moisés entraba en esa comunión con Dios, Dios siempre tenía una palabra, una respuesta o una alternativa para lo que Moisés estaba llevando el mandato de transmitir al pueblo de Israel. Vamos a ver otra forma también, cómo Dios ha hablado de una manera efectiva. San Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos los hijos de Dios. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí vemos Dios mismo hablando de una manera muy efectiva a su pueblo, a sus hijos, y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad, hablando a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos también otra parte en la palabra de Dios, cómo es que Dios se comunica con su pueblo, cómo es que Dios se ha dado a conocer a través, hablando directamente y también revelando a través de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, por ejemplo, en esta área que vamos a hablar sobre la comunicación en el matrimonio, la pregunta de esta noche sería, ¿cómo es que nosotros nos estamos comunicando con nuestro cónyuge? La pregunta sería, ¿usted se comunica con su cónyuge de la manera que se comunica Dios con usted? ¿Cuán importante es nuestras palabras o entender la definición de la comunicación que recibimos de parte de Dios que nos habla
pero también la comunicación cuando nosotros hablamos con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Qué importante es tener una buena comunicación en el matrimonio. ¿Cómo es que nosotros nos comunicamos con nuestra pareja? ¿Cómo es que lo estamos tratando? ¿Cómo es que nos estamos dejando entender en todas las áreas de nuestra vida como matrimonio? Entonces vemos ahí, miren hermanos, Dios, nuestro Padre, Él siempre hemos visto en la palabra de Dios cómo es que se comunicó con sus hijos, con su pueblo. Pero ¿qué pasó con la comunicación después que sucedió cuando el pecado entró a separar prácticamente, a romper esa comunión, no solamente la comunión, sino también la comunicación? Vamos a ver ahí en Génesis 1, versículo 7. Génesis 3 del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bien, ahí vemos, hermanos, que la comunicación ha sido afectada por el pecado. La desobediencia que Dios estableció a través de esa comunicación, Dios se comunicó a través directamente con Adán. Él le advirtió. Fue clara la instrucción que Dios le dio a Adán. Le dijo: del día que ustedes coman del árbol prohibido, morirán. Pero el hombre decidió en su libre voluntad, pues cayó en el engaño del enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con la comunión o con la comunicación entre el hombre y Dios? Miren, hermanos, cómo puede afectar el pecado o el engaño de Satanás cuando entra en esa relación o en esa comunión cuando hay entre un matrimonio. Vemos que ahí que la comunicación que el hombre tenía con Dios directa prácticamente fue afectada por el pecado. Cuando el hombre decidió pecar, no solo perdió, hermanos, la comunión con Dios, sino también la comunicación con su cónyuge. Por eso es tan importante que entender que para tener una buena comunicación en el matrimonio, en la pareja, tiene que haber una restauración de parte de Dios.
Amén. Amén, gloria a Dios. No puede haber una buena comunicación si es que, como dice la palabra de Dios, si es que Dios no ha dado una nueva naturaleza al hombre o a la mujer. Porque vemos por la palabra de Dios que también dice que la luz con las tinieblas no se llevan entre sí. Entonces, hermanos, la comunicación fue afectada por el pecado. El pecado separó esa comunicación que hubo Dios con el hombre. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, hermanos, después que sucedió todo esto, que el pecado corta esa comunicación con Dios, el hombre ha ido, por ejemplo, inventando las medias verdades, las manipulaciones, las mentiras de una manera descarada a veces. Esas han sido las herramientas de la comunicación en el hombre después que la serpiente engañó a Eva y por supuesto a Adán también. Entonces vemos ahí, si no hay una buena comunicación, hermanos, en el matrimonio, corremos un riesgo de fracasar. Si no hay una buena comunicación entre el matrimonio con nuestros cónyuges, corremos el riesgo de fracasar. Y no es porque Dios, en este caso estamos hablando de matrimonios creyentes, ¿no? Y no es porque Dios no quiera bendecir o no quiera fortalecer o ayudar, pero recordemos que Dios nos ha dado también las herramientas para que nosotros acudamos y así poder llevar un matrimonio estable. Es como dice el Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano son los que trabajan, o en vano son los que se afanan. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús tiene que ser el centro del matrimonio. Cristo Jesús tiene que ser el centro, de ahí tiene que partir nuestra comunicación para tener un matrimonio eficaz o un matrimonio de una comunicación efectiva, tanto el uno como el otro. Entonces vemos ahí, hermanos, que cuando no hay una buena comunicación en el matrimonio, se corre el riesgo no solamente de pecar contra nuestro Dios, sino se corre el riesgo de actuar, hermanos, de una forma no adecuada. Por eso es que a veces la comunicación también dice que se transmite a través de gestos o a través de señales. Es una forma de comunicarnos, es una forma de expresar, ¿no?, tipos de comunicación. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, cómo nosotros vemos que el pecado entra, o el pecado cuando entra en el corazón del hombre, separa la comunión con Dios, pero también rompe con esa comunicación que tenía Dios con nosotros. O sea que cuando hablamos y entendemos que lo que estamos diciendo, por ejemplo, cuando hay una comunicación, mi esposa tiene que entender lo que yo le estoy transmitiendo. Y para eso, como dice, hay que saber también oír. O sea, el mensaje del emisor y el del receptor, uno, por ejemplo, para tener una buena comunicación efectiva, uno tiene que tener o entender lo que la otra persona le está diciendo, o yo escuchar lo que la otra persona me está diciendo a mí. Eso es lo que es importante, creemos nosotros, en el matrimonio, ¿no? Porque vemos, hermano,
que Dios dando instrucciones, y Dios nos da instrucciones a nosotros también, ¿cómo es que tenemos que conducirnos como matrimonio? No. Por ejemplo, Efesios 5 dice que la relación matrimonial prácticamente es el reflejo de la comunión que tiene Cristo con la iglesia. O sea, el matrimonio es el fiel reflejo de la comunión que tiene Cristo con la iglesia, Cristo con su pueblo. Miren, hermanos, el matrimonio está expuesto como un espejo delante de Dios para reflejar esa comunicación y esa comunión también que debe existir y que debe haber entre los cónyuges o entre el matrimonio. Entonces, porque vemos en la palabra de Dios, si Dios todo lo que hizo era bueno, dice la palabra de Dios. Dios dice que todo lo que Él hizo era bueno, pero ¿qué sucedió o qué ha sucedido en nuestra relación matrimonial? ¿Qué ha sucedido que algo no está funcionando bien? ¿O qué está sucediendo? ¿Cómo es que no nos podemos comunicar o no nos podemos entender bien cuando ya hemos emprendido, hemos tomado una decisión voluntaria delante de Dios de llevar una relación matrimonial? Porque a veces cuando no hay entendido, no hay un buen entender entre una relación matrimonial, lo único que se piensa es a veces en la separación o en el divorcio. Hermano, que se divorcie el diablo, pero usted no se puede divorciar, o sea, porque lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. O sea, hay algo que no está, hay algo que está sucediendo en los matrimonios o en las parejas que no hemos aprendido a desarrollar una buena comunicación. Pero nunca es tarde, hermano. Para eso está Cristo Jesús, para ayudarnos. Amén. Entonces vemos, dice la palabra de Dios, cuando Él hizo la creación, hizo todo el proceso de la creación, dice, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno. Y cuando Dios también hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios, lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Pero miren cómo el pecado afecta, hermanos, esa comunicación y esa comunión con Dios también. Vemos ahí en Génesis 2:25, ¿qué dice? Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero de pronto en el capítulo 3, versículo 7, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, cómo el hombre, hermano, recurre a otros medios. En vez de tener esa comunicación con Dios, más bien le está huyendo a Dios. Y a veces sucede eso en el matrimonio. En vez de enfrentar, en vez de aprender a oír, o en vez de aprender a expresarnos en una relación matrimonial, a veces lo que se quiere hacer o a veces lo que se hace es huirle más bien a la realidad o al asunto que viene en el matrimonio. Y miren también cómo Dios nos habla ahí, dice, si Dios lo hizo, bueno. Y en el en el capítulo 2, versículo 25 dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque había esa sana comunión y esa sana comunicación con su Creador. En otras palabras, hermano, cuando el pecado entró al hombre o al matrimonio de Adán y Eva,
lo que hizo es cortar la comunión con Dios, pero al mismo tiempo cortó la comunicación entre los dos. Amén. Porque cuando pecaron, dice, se avergonzaban y de pronto se hicieron delantales de hoja de higuera y se escondieron. Ambos empezaron a cortar esa comunicación que había entre Adán y Eva. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado en nuestra relación matrimonial. ¿Cómo es que nosotros estamos procediendo en nuestro diálogo, en nuestra comunión, en nuestra comunicación que tenemos como matrimonio? Porque Dios lo hizo bueno. Dios lo hizo todo bueno. ¿No? Entonces vemos ahí que el pecado corrompió todas las áreas de la vida, destruyó la comunión y la comunicación que el hombre tenía con Dios. O sea, en otras palabras, esa comunicación o esa comunión que existía de Dios con el hombre fue manchada. Fue manchada. Se corrompió. Y es que así también, por ejemplo, en la relación de un matrimonio, cuando no hay una buena comunicación, a veces el hombre toma sus propias decisiones, la mujer toma sus propias decisiones y de pronto, hermano, para el tiempo trae sus consecuencias y a veces hasta la separación o llega a la rotura de ese matrimonio. Por eso la importancia de atender a nuestra comunicación en el matrimonio. ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestro cónyuge? ¿Lo estamos haciendo como ha diseñado Dios o como hemos recibido el diseño de Dios o como a nuestro propio entendimiento? O quizás todavía entra a tallar la vieja naturaleza, o como a mí me parece, yo soy así. Bueno, ese tipo de comunicación no funciona en el matrimonio, porque recuerden que el matrimonio es el fiel reflejo de la comunión de Cristo con la iglesia. Entendamos eso, por favor, hermanos. Entonces vemos ahí cómo es que debemos comunicarnos como matrimonios que somos hijos de Dios. Vamos a ver una parte, hermanos. Miren, cómo es la comunicación entre el mundo, se puede decir así. ¿Cómo es que el mundo se comunica o se transmite o cómo vive? Y eso yo lo digo también por experiencia, porque he vivido esas áreas o esas etapas con algunos familiares, o he visto también en algunas personas cómo es que su comunicación prácticamente es algo como natural, se puede decir, ese tipo de comunicación que se tiene. Miren cómo el apóstol Pablo define este tipo de comunicación en Romanos 3:13. Amén, gloria a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Amén. Entonces, hermano, el hombre por el pecado, vuelvo y insto a decir, el hombre por el pecado, vemos ahí en la palabra de Dios, el hombre por el pecado perdió la comunión y la comunicación que tenía con Dios. Entonces, hermano, podemos decir ahí
Entonces, ¿qué hacer para tener una buena comunicación con mi cónyuge? ¿Qué hago si aquí, miren, el mundo se comunica así? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides y debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Yo no creo que así, hermano, estemos comunicándonos en un matrimonio cristiano o como hijos de Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. Hermano, es lamentable a veces en los matrimonios cristianos, y vamos a ver a la luz de la palabra, no sé que hasta qué punto también decir cristiano, porque vemos ahí que el hombre por el pecado perdió esa comunión y esa comunicación que tuvo con Dios, perdió. Pero Dios, lo vemos al principio que dice que Dios lo hizo bueno. Entonces vamos a ver un punto muy importante, cómo es que nosotros partimos en el matrimonio a tener una buena comunicación. Sabemos, hemos leído en Romanos 13, cómo es que el mundo secular se comunica. Qué terrible palabras ahí lo que el apóstol Pablo define, esa forma de comunicarse. Y a veces sucede también en los matrimonios cristianos que cuando, por ejemplo, el esposo fallece y en vez de la esposa contristarse o tener tristeza, no se glorifica a Dios, no se alegra, y a veces uno dice, se estará alegrando porque ya está en la presencia de Dios. Pero a veces uno se da cuenta, hermanos, que esa alegría no es producto de que su esposo ha partido con el Señor, sino que a veces da unas expresiones que dicen, por fin ahora he recobrado mi libertad, o por fin ahora puedo tener paz. O sea, imagínese la importancia de la comunicación que tenía que haber en esa pareja, por supuesto, ¿no? O sea, un matrimonio sin comunicación es como, yo creo que un tren sin freno, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, pero hermanos, recordemos que cuando el hombre decidió caer, pero también Cristo Jesús proveyó el medio para que nosotros podamos ser restaurados. Un punto muy importante para poder tener una buena comunicación con nuestro cónyuge es, por supuesto, aceptar la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Aceptar la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Porque a veces en la comunicación como parejas, a veces siempre anda saliendo, ¿no? Saliendo la vieja naturaleza quiere ahí. Es como a veces se dice, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne a veces se levanta. Entonces, y es que hay que entender que nosotros no somos hijos de ira o hijos de maldición, sino ahora somos hijos de Dios, ¿no? Vamos a leer entonces en Lucas 19:10. Miren, hermanos, la importancia de entender en el matrimonio o valorar esa naturaleza que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, hermanos, nosotros podemos decir, no sé qué hacer, hermano, no tengo una buena comunicación con mi esposa, yo siento que no me entiende, o sea, no me comprende, y es más, ya ni siquiera me quiere escuchar.
¿qué hago? O sea, bueno, hermano, ahí hay que entender y hay que valorar que si es una hija de Dios, a lo mejor necesita ser escuchada, ¿no? Amén. Necesita ser escuchada, o si no también necesita que tú cambies tu manera o tu forma de expresarte hacia ella. Porque recuerden que las espadas, las palabras son como espadas que golpean y dañan el corazón del hombre o de la mujer. O las clásicas a veces, cuando hay un problema, a veces no se actúa, sino se reacciona, ¿no? Primero hay que actuar, después hay que reaccionar. Amén. Entonces vemos ahí, hermano, dice, hermano amado, no todo está perdido. Si hay una relación que no está encaminada bien, hermano, Jesucristo dice, Él vino a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido. En Cristo Jesús tenemos la nueva naturaleza como para emprender una buena comunicación restablecida y restaurada por Dios. No hay otra forma o otra manera de que nosotros podamos tener una buena comunicación si es que ambas personas no tenemos esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Cristo puede restaurar tu matrimonio. Cristo puede renovar nuestro matrimonio y encaminar, así como Dios quiere que nosotros reflejemos esa fiel comunión, así como Cristo, una comparación del matrimonio Cristo con la iglesia. Amén. Así que, hermano, no todo está perdido. Cristo es el restaurador por excelencia. Vemos ahí también, por ejemplo, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, por supuesto, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre, hemos recibido la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces a partir de ello vamos a sacar un diagnóstico con quién es que me he casado, si es una hija de Dios o no lo es también. Esa es una problemática que tenemos que entender nosotros. Si con la que yo me he casado es una hija de Dios o no es una hija de Dios. Porque si en esa relación de matrimonio no resalta esa nueva naturaleza, a lo mejor hay que orar para que nuevamente se convierta a Cristo, hermano, y reciba y obtenga esa nueva naturaleza para poder emprender o restablecer o recobrar esa comunicación y esa comunión que Dios estableció en el principio, que por el pecado se perdió eso. Pero Cristo dice, vino a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido. Entonces, hermanos, vemos ahí un punto importante. Si tú, como esposo o como esposa, has entregado tu vida a Cristo, tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos, tus formas de ver la vida, tus formas de ver a la esposa o el esposo, tienen que ser transformadas o han tenido que ser transformadas por Cristo Jesús. Porque si no, de otra manera, seguimos actuando como los que piensan los de Romanos 3:13 hacia adelante. Sus bocas están llenos de maldición, sus gargantas, y todo eso lo que hemos leído en Romanos 3:13. Porque vemos en Efesios 4:25, vamos a ver Efesios 4:25, ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios 4:25 al 32. Efesios 4:25 al 32 dice:
Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuán perjudicial, hermano, puede ser en el matrimonio una comunicación cargada de mentira? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y quién es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios? El diablo. Satanás. Somos nosotros, cuando ya hemos recibido esa nueva naturaleza, somos nosotros los que hemos recibido, hermano, a Dios como Padre para practicar o andar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno se puede molestar con el cónyuge o con la pareja, amén. Uno se puede molestar con su cónyuge o con su pareja, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. A veces, hermano, en nuestra comunicación es interrumpida por algunas malas actitudes, algunos malos entendidos. Tienes derecho a molestarte, te puedes molestar, pero la palabra de Dios dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo recuerdo una anécdota, una vez, yo no sé por qué me molesté, ¿no? Pero me molesté, sí, como que me puse bravo. No, pero yo recuerdo que estaba molesto y de pronto, miren a veces, hermanos, la forma cuando cuando su cónyuge se molesta. Yo recuerdo que cuando una vez estaba muy molesto, tiene que ver mucho cómo la otra persona o tu cónyuge actúa frente a esa situación. Yo estaba muy molesto y de pronto, como para querer tratar de tener un intercambio de palabras con mi esposa, pero bueno, Dios le dio sabiduría, ¿no? Y estaba molesto y de pronto ella me mira y entonces de así de lejos me manda un beso volado y se ríe, ¿no? Entonces, hermano, es como dice el Proverbios, dice así, la blanda respuesta aplaca la ira. Esa es la comunicación que Dios quiere para nosotros. Y como dice también la palabra, vence el mal haciendo el bien. Pero eso cuesta, pues, hermanos. Eso cuesta. Pero todo aquel que haya recibido la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús está apto para desarrollar esa comunicación y esa comunicación con Dios y restablecer esa comunión y esa comunicación con su cónyuge o con su familia también. Amén. Entonces, hermano, Dios es el que nos ha dado el poder para poder tener una buena comunicación como hijos de Dios. Entonces vemos ahí también en el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, hermano, ahí vemos que el pecado afectó la comunicación con Dios y también la comunicación con los demás. Pero Cristo Jesús vino a restablecer
esa comunión o esa comunicación con Dios y también al mismo tiempo nos dio libertad y nos ha dado Dios sabiduría para poder comunicarnos entre nosotros. Amén. No, porque, hermano, terrible sería que en un matrimonio, por ejemplo, suceda esto, ¿no? Todo lo que estamos leyendo acá, palabras corrompidas, ¿no? O un matrimonio que paran amargados, enojados, con ira, gritería, y a veces sucede eso, hermano. Dice, a mí no me importa lo que digan los vecinos, ¿qué me importan los demás? Por eso yo les decía, hermanos, habrá que entender con quién es que te has casado verdaderamente. ¿Es un hijo de Dios, es una hija de Dios? O si no, habrá que, hermanos, proceder con amor, con misericordia. Y también el consejo de Dios para nosotros es aprender a oír a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, aprender a desarrollar esa comunicación que debemos tener entre el uno con el otro. Porque, hermanos, miren, la palabra de Dios dice también en Primera de Juan, dice, si tú dices que amas a Dios y no guardas sus mandamientos, mentimos. O si decimos que el amor de Dios está en nosotros y aborrecemos a nuestro prójimo, o en este caso andamos con ira, con amargura contra nuestro cónyuge, entonces, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está ahí? Estamos actuando como Romanos 3:13, como los del mundo, como los que no han recibido esa nueva naturaleza que lo da solamente Jesús. Entonces, hermanos amados, vamos a ver ahí también algunos puntos importantes o algunos principios que Dios nos ha dado para poder tener una buena comunicación. Vamos a leer en Santiago 1:19, ¿qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:19? A ver, lea la Biblia ahí, Santiago 1:19 dice. Lea, amor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para irar, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, ahí está el hombre y la mujer. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En otras palabras, tienes que reflejar en la comunicación que tenemos con nuestro cónyuge, tenemos que reflejar la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Cristo Jesús. Así que también, hermanos, ahí vemos la problemática también en el matrimonio es, hermano, no hay peor mal en el matrimonio que el orgullo. El orgullo es un veneno, es un mal que arruina muchos hogares, muchos matrimonios. Si hay orgullo, qué buena comunicación puede haber. Porque el orgullo solamente a veces piensa en sí mismo. La persona piensa en sí mismo, para él, para ella. O sea, no le interesa la opinión o las palabras o la importancia que se le debe dar a su cónyuge, ¿no? Entonces vamos a ver también ahí, vamos a ir finalizando. Esto es una introducción nomás, hermanos, al tema de la comunicación en el matrimonio. Vamos a ver también ahí en Proverbios 12:18. ¿Cómo es que
Santiago dice que seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Qué importante, hermanos, es saber escuchar y saber comunicarse también. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, ahí está el hombre y la mujer, y luego eso se le tocará más después también las acciones, las actitudes, porque a veces, hermano, en un matrimonio cristiano hay problemas también, pero hay un proceder. Pero el punto importante es aquí, hermano, que si tú y yo somos lavados por la sangre de Cristo, hemos recibido esa nueva naturaleza de Cristo, tenemos que tener en cuenta el consejo de Dios. No seamos irresponsables cómo nos estamos conduciendo como hijos de Dios. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La blanda respuesta aplaca la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque Cristo Jesús, Él puede, hermanos, restaurarnos. Cristo Jesús es el que nos puede perdonar y limpiar de todas esas malas prácticas de insultos o qué sé yo que se pueda dar en el matrimonio. Jesús está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Así que la palabra de Dios dice también, el perfecto amor echa fuera el temor. No le tengamos miedo al cambio. A veces el hombre o la mujer le teme al cambio, a veces y considera o sigue manteniendo su yo o su orgullo, y a veces eso daña a su pareja o eso daña a su cónyuge. Así que, hermanos, estamos agradecidos por poder compartir o contribuir algo en su respecto a la palabra de Dios, y esperamos que la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Así que todo esto, hermano, lo que hemos estado haciendo el estudio, no solamente, hermano, es para transmitirlo nosotros, sino que también nosotros estamos aprendiendo a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Para que Jehová, Dios, Cristo Jesús, sea el que edifique nuestras vidas. Amén. Amén. Porque recuerde que Cristo viene pronto, así que arregle su matrimonio. Y así que el que no está casado, cásese si ha recibido esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Porque cuando hay convivencia no puede haber, hermano, también una buena comunicación, porque hay un estorbo en medio. Así que, hermano, que estás conviviendo, cásate, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Y termino con esto, hermano, para concluir y poder orar un momento. Y yo siempre creo y diré siempre, y creemos eso, que el fiel reflejo, que el matrimonio es el fiel reflejo de comunión de Cristo con su pueblo, Cristo con su iglesia. Y ahí lea usted lo que es Efesios 5 para poder entender esa parte de la palabra de Dios. Vamos a agradecer a Dios, sí, ya nos están, agradecidos a Dios. Estamos agradecidos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aceptamos, Señor, y reconocemos, Padre, que tú eres el Salvador, que tú eres el que restaura los hogares, los matrimonios, Señor. No puede haber una buena comunicación, Señor, si es que no hay o no se recibe, Padre, esa nueva naturaleza. Y no solamente se recibe, sino se pone por obra, en práctica, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, sea tu nombre glorificado. Tú estás, dice tu palabra, a la puerta, y tú has venido para buscar y salvar todo lo que se ha perdido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que cada hogar, cada familia, Señor, cada matrimonio, Dios, sea, Padre Celestial, sea tocado por tu poder, Señor. Sea
que reciba con entendimiento el consejo tuyo, Señor. Es de sabios, dice tu palabra, Señor. Bienaventurado aquel varón, Señor, cuyo corazón es limpio delante de ti, dice tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice todos los matrimonios del templo apostólico, Señor, las familias, los hogares y los matrimonios que ha de venir después, Señor. Seas tú restaurando y glorificándote, Señor, y toda gloria, toda honra es para ti. Gloria a Dios. Amén. Recuerda, hermano, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Que Dios le bendiga y hasta la próxima, hermano.